Si esta es tu primera vez volando y lo haces por Viva Aerobús, esta es una pequeña guía para saber realmente qué es lo que debes hacer y cuál es el proceso que debes realizar para que todo salga bien. Espero poder contestar todas tus dudas y si no es así, déjamelo en los comentarios. Lo primero que debemos de hacer es realizar el check-in y llenar el cuestionario de COVID. Este último se podrá llenar 12 horas antes de tu vuelo y el check-in depende de qué paquete hayas comprado. En el paquete económico lo podrás realizar 4 horas antes de tu vuelo. En el paquete que nosotros compramos, que es el Light, lo podemos realizar 12 horas antes del vuelo. Y el paquete Smart, que es el más caro, se realiza hasta 15 días antes. Todo esto claro en la aerolínea Viva Aerobús. Les recomiendo que sus boletos los lleven impresos o en PDF, pero jamás les tomen captura o les puede pasar lo que a nosotros y que el lector no los lea. Pues ya pasamos el check-in, nos revisaron, obviamente esa parte no se las pasé porque tenemos que meter todas nuestras cosas en unas bandejas, o sea literal todo, hasta nuestro rollo lo tenemos que meter ahí. Entonces pues obviamente el celular pues no estaba disponible, igual no dejaban grabar, nos dijeron que quitáramos el celular. Ahorita no sé si aquí se pueda grabar, pero ya estoy grabando. Ahorita ya estamos en las salas de espera. Obviamente nuestro vuelo todavía faltan 2 horas, entonces tenemos tiempo. Aquí hay muchas cosas, puedes comprar desde botellas de licor, agua, puedes comer, hay souvenirs, hay de todo de hecho. Y ahorita vamos a ir por una agüita. Y también ahorita les voy a enseñar las pantallas donde dice a qué hora te toca el vuelo y eso. El nuestro todavía creo que no aparece, si aparece pues ya se los voy a enseñar, ¿va? De hecho estamos aquí. Estas son las pantallas donde dice tu vuelo y en qué sala de espera te toca. Por ejemplo, en de Viva Aerobús, hacia Tampico sale a las 2:40 y la puerta es la 15. Entonces tienes que esperar la puerta 15. En la parte de arriba, ahí viene qué sala es, ahorita les enseño. Y la nuestra todavía no aparece. Nuestro vuelo es a las 5 y solo hay hasta las 4 en punto. Entonces yo creo que nos tenemos que esperar una hora más para que ya aparezca y veamos en qué puerta nos toca. Miren, estas son las salas de espera y ahí viene el número de qué sala de espera es, bueno, la puerta, y ahí tienes obviamente que esperar. Ahí por ejemplo estamos en la 21. Aquí es donde, por ejemplo, si ahí en la pantalla dice que mi vuelo es en la puerta 21, pues tengo que venir aquí a formarme y aquí hay una sala de espera. Ahí podemos esperar hasta que nos llamen y ya nos empezamos a formar para pasar al avión. Ahorita vamos a checar si se puede grabar y lo grabo. Cuando nos checan nuestras cosas realmente rápido, fueron máximo, no sé, 10 minutos. Supongo que también depende de la gente porque la fila en la que nos metimos había más personas. Sus pases de abordaje deben de ser individuales, aunque vayas con familia, cada quien debe de tener el suyo por si se lo piden. Eso sí, muy importante, que no sea captura, porque si es captura de pantalla no se ve muy bien o está pixelada la imagen, debe de ser desde PDF, porque mi papá los traía en captura y pues estaba muy pixelado todo. Y nos regresaron porque no pasaba. Entonces yo tuve que descargarlo en PDF y ya lo pasamos todo de volada, rápido. Ya en PDF pues fue más rápido. Luego pasamos porque ya sale bien el código QR, ya lo haces más grande y pasa sin ningún problema. Así que atentos a ese dato. Otra de las cosas importantes es que no deben de llevar cosas personales que excedan los 100 mililitros. De hecho, unas personas enfrente de nosotros les retuvieron sus cosas porque estaban muy grandes. Pasan tus cosas por un escáner y se dan cuenta de botellas grandes. Entonces abren tu maleta y la revisan. Si ven que traes botellitas pequeñas y así, no te revisan nada. Pero si ven botellas grandes te van a revisar, te van a abrir tu maleta. Y casi me atropellan. Te van a abrir tu maleta y te van a revisar. Entonces traigan botellitas de, no sé, shampoo, loción, pasta dental, todo eso que no exceda los 100 mililitros, si no se los van a quitar y no se los van a regresar, eso se lo van a quedar. Eso no pasa, entonces tengan mucho cuidado en eso. Si llevan electrónicos se los van a apartar también, pero obviamente todo está a la vista, no hay ningún problema por eso. Igual tengan precaución y siempre anden viendo sus cosas para que no vaya a suceder algo inesperado. Miren, ahorita venimos a una de estas tiendas a comprar una agüita y pues cuesta 28 pesos, eso sí, estén conscientes que está caro. Estas cuestan 25 pesos. Y por ejemplo los Ensure, espero que no los necesites, te cuestan 150. O sea, todo va a estar caro aquí.
hasta un agua te cuesta más de 25 pesos. Y ahí está uno de los aviones, supongo que se nos va a tocar a nosotros, es uno de Viva Aerobús. Ahí está, y atrásito de él está la pista de aterrizaje o de despegue. Espero poder grabar para que vean cómo nos subimos. De hecho, miren, está conectado a un gusano. De hecho, ya se va este. Está conectado a un gusano, o sea, en sí no nos vamos a subir por las escaleras. De hecho, aquí está un pasillo de abordaje y ya te conecta al gusano y del gusano al avión. Y pues ya estamos aquí en la sala de espera. No sabemos en cuál nos va a tocar, pero pues ya nos metimos a una y estamos esperando a que la pantalla se actualice para que sepamos en qué puerta nos toca y obviamente pues en qué sala nos va a tocar y en qué sala vamos a estar esperando. Ya nada más que salga les enseño en cuál nos va a tocar y esperemos pues no nos tengamos que cambiar de sala porque esta está padre, está cómoda. Y de hecho pues tenemos aquí atrás la pista de aterrizaje. Como pudieron ver, se retrasó el vuelo 20 minutos. De hecho, estábamos esperando. Salió el vuelo a las 5, pero desapareció de repente. Y tuvimos que ir al módulo de Viva Aerobús para ver qué pasaba con el vuelo. Ya me dijeron que salía 5:20, o sea, se retrasó 20 minutos. Y pues ahorita vamos a esperar para abordar. Porque según para esto se iba a abordar a las 4:25 y pues ya son más de 4:30. Entonces no sé por qué se retrasó, pero pues 20 minutitos, no es tanto. Aunque queríamos llegar a Huatulco y llegar con la puesta de sol para que se viera chido, pero pues ya no se va a lograr. Ya vamos a llegar como 6:20, 6:25. Y el atardecer era a las 6:05 y por ahí más o menos íbamos a llegar. Entonces pues ya no creo que se vea tan padre. Estas son las puertas de acceso para entrar al avión. Aquí solo te pedirán tu pase de abordar. Este es el gusano. De hecho estamos justo dentro de él. Ya abordamos, nada más con el código QR y vamos a entrar al avión. About the road and our destination. Welcome aboard. 14 aquí, ¿no? No, aquí, ¿no? Pues el de lo puedes bajar. ¿El asiento? A ver, ¿qué tan caros y buenos son los alimentos de Viva Aerobús? Pues te muestro la carta con todos los snacks y bebidas que ofrece esta aerolínea, al igual que sus precios. En este caso, como nuestro vuelo solo dura 1 hora, solo me pedí una cerveza, pero mi papá se pidió una Maruchan y dice que les quedó muy buena. Se pidió un panini y nos dijo que estaba muy rico. Así que si tienes hambre y tu vuelo es largo, pues no estaría mal pedirte algo. Como último consejo, no excedan ni las medidas ni el peso requerido, si no es que van a documentar su equipaje. Nosotros contratamos el paquete Light, que es el que le sigue al normal. Por aquí les voy a dejar la tabla con todos los paquetes. En este paquete lo que podemos llevar es el artículo personal y la maleta de mano. Esto es muy importante, entre los dos deben de pesar 10 kilos máximo, no 10 cada uno, sino 10 entre los dos. Ahorita les voy a mostrar bien las medidas que requiere cada uno de ellos y también en dónde los miden. Miren, por ejemplo, yo tengo esta maleta que no excede las medidas. Igual el peso, pues esperemos que no sean más de 10 kilos. Es lo único que llevo. Ahorita les muestro dónde las pesan y las miden. Miren, aquí de hecho también está la tabla. Y nosotros tuvimos el Light, que te permite 10 kilos. Aquí va el artículo personal, que debe de medir 35 centímetros por 45 por 20. Y aquí está. Debe de caber en este. Y de este lado viene la maleta de mano, que sus dimensiones máximas son de 55 centímetros por 40 por 25. Y entre los dos no debe de exceder los 10 kilos. Y por ahí vamos a salir, por esa puerta, por la puerta 3. El aeropuerto de Huatulco es pequeño, pero al parecer es nuevo y está muy bonito, la verdad. Se me había olvidado mostrarle los baños y la verdad pues es la primera vez que entro y son muy pequeños, en verdad muy pequeños, todo está muy reducido. Ahora les daré mi opinión de Viva Aerobús y si vale la pena por el precio viajar con ellos. Ya es la 1 de la mañana y por fin llegué a Puebla.
En general, la experiencia de viajar en Viva Aerobús es buena. El único detalle que tuvieron es que en los dos vuelos se retrasaron. En el primero fueron aproximadamente 20 minutos, pero en el segundo fueron 2 horas en las que se retrasaron. Aunque al parecer en esos días todas las aerolíneas tuvieron retrasos. Por lo que me pude dar cuenta, fue un problema que tuvieron todas las aerolíneas. Así que no le puedo dar una muy mala calificación a Viva Aerobús. Aunque ese fue su único error. De ahí en fuera, todo muy bien, el servicio muy bien. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios y te la responderé lo más rápido que pueda. Y si te sirvió este video, deja tu me gusta y suscríbete. Esto fue ¡Qué bien chingas! Hasta la próxima, Masters.